Los bendigo en el nombre de Dios y preparémonos para que el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra. Como siempre, el Espíritu de Dios habla a través de la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura y esa palabra profética más segura se encuentra escrita en las Sagradas Escrituras. Así que el tema que les propongo para el día de hoy es los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. Es un tema, siempre los títulos tratan de decir algo de lo que se trata, y no siempre lo logran, pero esperemos que lo que hemos puesto por título hoy pueda ser representativo de lo que vamos a hablar. El tema es, estaba orando y meditando justamente acerca de esto, pidiéndole al Señor que me dé una palabra obviamente que sea útil, una palabra que sea útil para todos nosotros, para ustedes que están escuchando ahí, que invierten esta media hora, 40 minutos semanales cada viernes, cada comienzo del día de reposo, para escudriñar junto conmigo las Sagradas Escrituras. Y por supuesto que no es mi intención, ni lo ha sido, ni lo es, ni lo será, que ustedes pierdan el tiempo. Todo lo contrario, los días son malos y debemos redimir el tiempo. Así que estaba orándole al Señor y pidiéndole algo para conversar, para considerar juntos, para analizar juntos en esta tarde. Y me venía al corazón la palabra buscar. La palabra buscar. Me acordaba de una canción de Marcos Witt que dice: yo te busco, yo te busco. Y realmente me sonaba eso, y me sonaba el texto: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y me sorprendí mucho porque me metí en la concordancia electrónicamente, y que es donde salen todas las veces que está la palabra búsqueda, buscar o lo relacionado con el verbo, y me sorprendí de la cantidad enorme de textos en las Sagradas Escrituras que nos impulsan a buscar a Dios, que tiene promesas sobre buscar a Dios, que tiene castigos por no buscar a Dios. Me sorprendí de la cantidad de textos relacionados con buscar a Dios. Me doy cuenta que esa palabra debería ser un poquito más estudiada por nosotros, y entonces me doy cuenta que la Torá completa, nosotros, acuérdense que cuando hablamos de Torá, específicamente hablando, estamos hablando del Pentateuco, lo que en hebreo sería el Humash, el Pentateuco, pero nosotros, como entendemos que Torá significa instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco, no solamente consideramos instrucción de Dios o Torá de Dios el Humash o el Pentateuco, sino que consideramos Torá de Dios todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros, la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco está contenida en todo el Antiguo y en todo el Nuevo Testamento, o sea, en toda la Biblia, en todas las Sagradas Escrituras. Y me sorprendí porque veo que las Sagradas Escrituras nos instruyen acerca de buscar a Dios. La palabra buscar. Nos instruyen permanentemente acerca de buscar a Dios. Hagan el ejercicio. Es interesante de buscar en la concordancia la palabra buscar, búsqueda, buscad, el que busca. Entonces, ¿qué es lo que significa buscar? Entonces, buscar significa, entre otras acepciones, hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona. Entonces, ¿qué es buscar? Buscar es hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona. Y entonces ahí se nos comienza
a tener sentido la razón por la cual la Biblia nos invita, nos incita, nos impulsa a esta búsqueda, a buscar a Dios, a hacer lo necesario para encontrar o para hallar a Dios. Vemos que Dios debe ser buscado por el ser humano, contrario a lo que hemos, inclusive nosotros mismos, predicado tantos años, diciéndole a la gente que Dios los está buscando. Dios te está buscando, déjate encontrar, probablemente haya sido la intención. Dios te está buscando, Dios te está buscando. Sin embargo, en las Escrituras vemos todo lo contrario. Vemos que las Escrituras establecen una obligación del ser humano de buscar a Dios. Dios debe ser buscado por el ser humano. El ser humano debe hacer teyubá, y acuérdense que teyubá es retorno. ¿Qué quiere decir? Emprender el camino del retorno al Padre. Entonces, es el ser humano el que debe buscar a Dios. Dios se deja encontrar. Se lo dijo el apóstol Pablo a los atenienses, a los filósofos allí en el Partenón, cuando les dijo que a Dios se lo puede hallar aunque sea palpando, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y nos encontramos de la palabra de Jesús que dijo, buscad y hallaréis. Ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros, y aunque sea a ciegas, ciegos como estamos, palpando podemos hallar a Dios, lo cual no nos quita la responsabilidad que la Biblia nos da de buscar a Dios. La Biblia nos instruye acerca de que el ser humano debe buscar a Dios, debe hacer teyubá, debe hacer el camino de retorno a través de Jesucristo y a través de la Torá para volver al Padre. Ahora, como estas enseñanzas semanales son para pastores, líderes y servidores, ¿cómo podemos enlazar este tema de la búsqueda si la gente está impelida, está obligada, está inducida, está instruida por las Escrituras acerca de que debe buscar a Dios? ¿Cuál es el papel del liderazgo en esta búsqueda? Este es particularmente el tema específico que me gustaría desarrollar con ustedes y que debemos entender muy claramente. Y les repito, vamos a comenzar a desarrollar este tema en esta media hora, de la cual nos quedan 35 minutos, y mañana a la mañana, en la reunión mensual de pastores, les voy a terminar de desarrollar este tema. Entonces, porque es muy importante definir cuál es nuestra función en esa búsqueda que la gente debe realizar. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué papel nos toca? ¿Qué rol tenemos hacia Dios y hacia esas personas? Entonces, si miramos las Escrituras, vamos a ver que desde la antigüedad Dios levantó pastores para su pueblo. Es muy interesante eso. Desde la antigüedad Dios levantó pastores para su pueblo. Primero fueron los patriarcas, luego fueron los jueces, los profetas, los reyes, hasta que finalmente aparecieron los rabinos de Torá. Y esa fue la secuencia. Los patriarcas, los profetas, los patriarcas, los jueces. ¿Se acuerdan los periodos de los jueces? Hay un libro en la Escritura que es el libro de los jueces. Después de los jueces, y durante y después, siempre hubo los voceros de Dios, los portavoces de Dios, los profetas. Y después de los jueces vinieron los reyes, y después Dios como que hubiera levantado otro tipo de pastores encargados de enseñar las instrucciones de Dios contenidas en su Torá. Como que Dios hubiera empezado un periodo de teyubá, levantando rabinos, aquellos que
eran conocedores de las Sagradas Escrituras y que enseñaban al pueblo el camino de retorno, el camino de Teyubá. Ahora, ninguno de estos grupos fueron pastores conforme al corazón de Dios. Porque uno diría, probablemente los patriarcas lo hayan sido, o diría los jueces. Sin embargo, vemos los periodos de decadencia durante todo ese tiempo de los jueces. Decadencia, Teyubá, o sea, vuelta a la Torá, y un tiempo de paz, y nuevamente decadencia, y nuevamente vuelta, Teyubá, tiempo de paz y otra vez decadencia. Todo el periodo de los jueces se caracteriza por esos ciclos, es un periodo cíclico. El periodo de los reyes tal vez haya sido un poco peor todavía, porque la mayoría de los reyes llevaron al pueblo a la idolatría. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces todo se soluciona cuando aparecen los rabinos. Y entonces vemos en el Nuevo Testamento, cuando comienza el Nuevo Testamento, cuál era la actitud de los rabinos, qué hacían los escribas, los fariseos, los rabinos de la época, cuya función debería haber sido llevar al pueblo, llevar a la gente a la Torá. Sin embargo, les impusieron cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Le agregaron los 613 mandamientos, entre positivos y negativos de la Torá, le agregaron 6.000. A 613 le agregaron 6.000. ¿Qué son esas 6.000? Las tradiciones de los rabinos. Le agregaron las tradiciones de los rabinos. Entonces, tampoco este grupo fueron pastores conforme al corazón de Dios. Por eso Dios, probablemente allí en Ezequiel 34 y en otras escrituras del Antiguo Testamento, promete que Él mismo pastorearía a su pueblo. En Ezequiel capítulo 34 dice, yo mismo pastorearé. Entonces, cuando el Padre cumple, cuando Yahweh cumple esa promesa, cuando envía a su Hijo Jesucristo. Si uno mira la promesa en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fue prometido en múltiples oportunidades a alguien que en el nombre de Dios pastorearía al pueblo, el buen pastor, el Hijo de Dios, a través de quien el Padre, por su Espíritu, sería quien pastoree al pueblo. Entonces, se cumple la venida del buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahí habla y aparece otra figura, que yo quiero que le presten atención a esa figura porque vamos a seguir desarrollando lo concerniente a esa figura. En el versículo 12 de esta lectura que está en Juan 10, el versículo 12 dice, más el asalariado. Acá apareció otra figura, ¿vieron? Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y de inmediato aparece la otra figura, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, dice el versículo 13, el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas que no son de ese redil, somos nosotros que no somos judíos. Pero hay un solo rebaño y hay un solo pastor, que es Jesucristo. Jesucristo mismo, Él no solamente cumplió el rol de pastor, sino que cumplió todos los roles de servicio mencionados en Efesios capítulo 11.
Jesús cumplió todos los roles. Fue apóstol, profeta, evangelista y pastor y maestro. ¿Quieren ver texto de cada uno? Vamos a ver texto de cada uno. Por ejemplo, apóstol. Hebreos 3, versículos 1 y 2 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahí el escritor a los hebreos está mencionando a Jesucristo como apóstol. ¿Qué dijimos? Apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. A ver, profeta. Profeta, Deuteronomio 18, 18 y 19 dice: profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú. Le está hablando Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces ahí tienen Jesús como apóstol, Jesús como profeta. Evangelista, ese es el más fácil de todos, porque dice Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí tenemos a Jesús como evangelista. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que ya lo tenemos a Jesús como apóstol, profeta, evangelista. Nos falta como pastor y maestro. Como pastor y maestro, vamos a ver primero como pastor. Ya lo leímos recién: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y maestro, Juan 13:13 es el texto más claro que yo encontré en relación con maestro. Dice Jesús: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces vemos a Jesús cumpliendo todos los ministerios, todos estos ministerios especiales que después hace referencia al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, los cumplió Jesús. O sea, una sola persona, Jesucristo, cumpliendo todos los ministerios especiales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, cuando Él asciende, es necesario asignar la tarea a hombres que puedan continuar con la obra que Él había desarrollado durante su ministerio en la tierra. Y eso es exactamente lo que Él hace. Solamente que no se lo pudo asignar a una sola persona. O sea, nadie es como Él, que puede hacer todos los ministerios especiales. Entonces, Él, para que lo podamos llevar adelante, los repartió entre varios ministerios. Y es ahí donde surge Efesios 4:11. Efesios 4:11 le va a decir que Él mismo, o sea, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es interesante notar que todo el versículo está escrito en plural. No hay singular en ninguna de las asignaciones. No hay pastor, no hay maestro, no hay apóstol, no hay profeta, no hay evangelista. Todo está en plural. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, le estoy hablando a los que han recibido este llamado, esta vocación y estos dones. Nosotros, como portadores de estos dones especiales, asignados directamente por Jesucristo, tenemos la obligación de ejercer nuestro ministerio con el claro propósito de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. O sea, tenemos un objetivo, un propósito. No es un cargo jerárquico, no es un título, no es un diploma que se obtiene en un instituto bíblico, en una facultad bíblica. Es una función. Una función. Toda función tiene un objetivo. El objetivo por el cual se cumple la función, lograr algo. ¿Qué es lo que hay que lograr con el ejercicio de estos ministerios? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito se lo va a decir Efesios 4:12.
En el 11 está la asignación de los ministerios. Y en el 12 le va a decir el propósito, el cual es perfeccionar a los santos para que los santos, o sea, los miembros del cuerpo, ejerzan sus funciones para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, que nuestra función es transformar a cada hermano en un verdadero siervo del Señor. Esa es nuestra función, transformar a cada hermano en un verdadero siervo del Señor. Por eso el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús es el buen pastor y Él ha delegado, Él tiene facultad originaria, Él es el buen pastor. Y Él ha delegado esa facultad en otras personas para que ejerzan el ministerio y completen la obra en las futuras generaciones que Él comenzó en su generación. A nosotros nos toca vivir a cada uno en su generación. A nosotros nos ha tocado vivir en esta generación y nos toca realizar la obra que Jesús hizo en esta generación. Todas esas cosas que Él hizo, esas funciones que Él ejerció, nos toca a nosotros realizarlas en nuestra generación, en esta generación. Por eso el príncipe de los pastores ha delegado esta función en estos humildes pastores que somos nosotros. Pero tengamos en cuenta que no es una facultad originaria, es una facultad delegada. Todo aquel que tiene una facultad delegada tiene que rendir cuentas al que tiene la facultad originaria. Por lo tanto, vamos a tener que rendir cuentas ante el príncipe de los pastores de cómo hayamos ejercido el ministerio que Él mismo nos ha delegado. Lo dice 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En el reino de Dios se crece sirviendo. No por jerarquía, no por categoría, no por título, no por diploma, no por tarjeta. Se llega a tener autoridad por elección divina, por fidelidad y por testimonio, por estar cumpliendo la función asignada por el Señor, porque la autoridad depende de la función y es exclusivamente para cumplir esa función. Eso lo voy a repetir para que los pastores tomen nota. Nosotros tenemos autoridad pastoral. Sí, claro que tenemos autoridad pastoral. Así como un profeta tiene autoridad de profeta, así como un evangelista autoridad de evangelista y un maestro de maestro, así como un apóstol de apóstol. Hay una autoridad delegada por la cabeza a los miembros del cuerpo para que cumplan su función de edificación del cuerpo. Ahora, la autoridad en el cuerpo de Cristo no es un cargo jerárquico, no es un cuadrito de un organigrama, no es un nombre de una gerencia, no somos gerentes de la iglesia. La autoridad en el reino de Dios siempre es para cumplir la función que el Señor te ha asignado. El Señor te asigna la función y te da autoridad para cumplir la función que Él te ha asignado. Usted lo ve clarito cuando el mismo Señor Jesucristo manda a sus discípulos de 2 en 2, ya sea los 12 o ya sea los 70. Esas son las dos oportunidades. Los envió de 2 en 2, dice la Escritura, y les dio autoridad. La autoridad es para cumplir, siempre es para cumplir la función. Cuando están sacando demonios no son exorcistas, están exorcizando, pero no se convierten en exorcistas. Son exorcistas cuando exorcizan. Entonces tienen autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Y así el profeta tiene autoridad cuando está profetizando. Así el que pastorea tiene autoridad cuando está pastoreando. Es una autoridad delegada por el Señor, el príncipe de los pastores, para cumplir la función.
Entonces, como es para cumplir la función, si yo no estoy cumpliendo la función, no tengo ninguna autoridad, por más que tenga una tarjeta en el bolsillo, en el portatarjetas acá en el bolsillo, en el tarjetero que dice pastor principal de la iglesia de Mongolia. La autoridad es delegada para cumplir la función que ha sido delegada. Entonces, por eso encontramos acá al apóstol Pedro diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Está diciendo el apóstol Pedro. ¿Vieron? No salimos de Pablo. No salimos de Pablo. Estamos con Pedro. Y Pedro está diciendo, apacentad la grey de Dios. Primera Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Acá tenemos 3 no y 3 sí. Vamos a extraer de este pasaje los 3 no y los 3 sí. Pero antes de extraer los 3 no y los 3 sí, prestemos atención que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahora, está entre no quiere decir ni arriba ni abajo. Está entre vosotros. Entonces nosotros como pastores, ¿dónde estamos? Somos la cabeza de la iglesia. Eso es mentira. Eso es un invento de los pastores probablemente mal informados. No hablo de malintencionados, ¿bien? Mal informados, que creen que son la cabeza de la iglesia local. No dice eso la Escritura. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Quiere decir que nosotros somos un miembro del cuerpo. La cabeza, la única cabeza que tiene el cuerpo se llama Jesucristo. Entonces no sé qué miembro del cuerpo seremos. Si la mano izquierda, la derecha, el dedo meñique del pie izquierdo, yo no lo sé. Sí sé que somos un miembro del cuerpo que tenemos que cumplir una función. En este caso tenemos un llamado, una delegación de parte del mismo Señor Jesucristo, de una delegación, de una función pastoral. Por lo tanto, dentro del cuerpo tenemos que cumplir esa función pastoral. Y la autoridad viene atada al cumplimiento de la función. Si el Señor nos delegó el cumplimiento de la función pastoral, entonces la autoridad para cumplirla viene atada, es automática. El Señor nos delegó la autoridad para cumplir esa función. Entonces, ¿dónde? ¿Desde dónde? Desde que soy el emperador de esta iglesia, soy el emperador, soy la cabeza, soy el que manda, soy el gerente de esta organización que se llama iglesia local. No, hermanos. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No estamos ni arriba ni abajo de la grey de Dios. No estamos ni arriba ni abajo del cuerpo. Arriba del cuerpo hay una sola cosa, que es la cabeza, y nosotros no somos. Somos parte del cuerpo. Y debemos apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, con 3 no y 3 sí. Vamos a los 3 no. Si usted tiene ahí abierta la Biblia, va a encontrar que dice apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, y aparece el primer no. No por fuerza, no por fuerza. Segundo no, no por ganancia deshonesta. Tercer no, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No por fuerza, no por ganancia deshonesta, y no como teniendo señorío sobre aquellos que están bajo vuestro cuidado. Y de inmediato, a cada uno de los no, seguido de cada uno de los no, están los 3 sí. El primero, cuidando de ella voluntariamente. El segundo, con ánimo pronto. Y el tercero, siendo ejemplos de la grey. Lo repito. El primero, cuidando de ella voluntariamente. Segundo, con ánimo pronto. Y tercero, siendo ejemplos de la grey. Entonces, acá quiero detenerme, y casi que terminaría acá, pero voy a seguir un ratito más. Pero es un punto crítico este, porque acá está hablando de motivación. Está hablando de motivación. ¿Cuál es tu motivación para ser pastor? Motivación. Y esa palabra hay que subrayarla. Motivación. Porque el gran secreto está en tener la motivación correcta para ejercer el ministerio. El gran secreto está en tener la motivación correcta para ejercer el ministerio pastoral.
Hay gente que ha llegado al ministerio pastoral, ha llegado a ser pastor por diferentes motivos e impulsada por diferentes motivaciones. Y acá tenemos un punto crítico, porque debemos tener la motivación correcta. Yo probablemente lo he visto en otros países más desarrollados que el nuestro, con más evangelio, países del norte que son protestantes, y he visto cómo se cierran año a año una gran cantidad de iglesias porque se quedan sin pastor. Y la otra sorpresa es que en las revistas especializadas de búsqueda de empleo, las revistas para búsqueda de empleo, donde se ponen los avisos para buscar empleados, hay gran cantidad de avisos donde se solicita pastor. Entonces, como aquí se solicitaría un gerente, un ingeniero, un contador para una empresa, allí se solicitan pastores por los avisos. Pastor de tal edad, con tal estudio, con tal capacitación, con posgrado, con carisma para manejar la gente, disponible full time, part time, lo que sea. ¿Qué es lo que significa eso? Eso me está dando a mí la pauta de por qué hay tantos que dejan el ministerio. Dejan el ministerio porque el ministerio se ha convertido en una profesión. Entonces la motivación es la motivación equivocada. La motivación es profesional. Una profesión es un medio de vida. Cualquier profesional universitario sabe que estudió para ganar plata, independientemente de que haya tenido vocación o no. Algunos han tenido vocación. Hay algunos que han tenido vocación de médico y han estudiado para médico, otros ingenieros para ingenieros, otros... Yo realmente soy profesional universitario y nunca tuve la vocación de ser contador. Realmente nunca, jamás tuve una inclinación a ser vocación, ni a contador, ni me gustó, ni nada que se le parezca, ni me gusta todavía. Entonces, ¿por qué estudié? Para ser contador. Porque era lo único que podía estudiar, sobre la base de mis horarios, mis responsabilidades, mis obligaciones, mi trabajo es lo único que podía estudiar, o para abogado o para contador, y elegí entre las dos lo que yo consideré lo más comercial. Ahí con lo comercial les estoy diciendo, estudié para ganar dinero, fui profesional para ganar dinero, porque una profesión es para ganar dinero. Es lindo cuando la vocación acompaña a la profesión, entonces uno trabaja en lo que le gusta. Pero aunque no acompañe la vocación, uno trabaja y puede trabajar con amor por lo que hace, puede trabajar con la mayor idoneidad, puede trabajar con integridad en lo que hace y ser el mejor en lo que hace, aún sin tener vocación. Porque la manera de trabajar, la manera de hacer las cosas está en el corazón de uno y no está afuera, está adentro. Entonces cualquier cosa que uno hace, lo hace con excelencia. Pero cuando llevemos estos conceptos a la iglesia y pensamos que ser pastor es una profesión, que es un medio de vida, que es para vivir, vivo del ministerio, me dedico al ministerio, estudié, terminé el seminario y me mandó la denominación a tal iglesia a pastorear y me asignó un salario de tanto dinero por mes, vemos que el pastorado se convirtió en una profesión. Entonces, por eso estoy hablando de motivación. Le doy esta explicación para que usted entienda, para que ustedes entiendan cuál puede ser el abanico de motivaciones que puede tener un pastor para ejercer el ministerio. Hay motivaciones peores que casi que ni vale la pena mencionar. Alguna puedo llegar a mencionar, a ver, como aquellos que no sirven para otra cosa. Encontré un trabajo y a los 15 días me echaron. Y busqué otro trabajo y me echaron los 15 días. Y busqué otro trabajo y me echaron los 15 días. Me parece que el Señor me está llamando al ministerio a tiempo completo. Entonces, ahí tienen otra motivación equivocada. No serviste para trabajar en nada y entonces te dedicas al ministerio. Es un problema. Estoy hablando de un abanico de posibilidades. Ustedes métanle, hablé de un extremo y hablé del otro extremo. El extremo profesional y el extremo de la inutilidad.
Y en el medio ustedes métanle lo que quieran. Pero lo concreto es que el gran secreto para ejercer el ministerio es tener la motivación correcta. La motivación correcta. A lo largo de la historia bíblica, pero la historia bíblica termina hace más de 2000 años, así que después deberíamos seguir la historia. Yo invito a todos los pastores, líderes y servidores que me están mirando que compren libros de historia del cristianismo. En las librerías cristianas son los menos comprados. Pues siempre es mejor una novelita de alguien que se sanó, de que apareció una visión nocturna, que cualquier novelita es más interesante que estudiar la historia de nuestro cristianismo, de nuestra fe, de nuestra iglesia. Entonces se terminó Hechos de los Apóstoles, listo, años 60, 65, más o menos de la era cristiana, se terminó Hechos de los Apóstoles, se terminó la historia. No se terminó la historia, empezó la historia. Ahí empezó la historia. Todavía se está escribiendo la historia de la iglesia. Entonces, sería muy bueno que compren libros de historia, estudien historia del cristianismo, porque van a encontrar que a lo largo de la historia, a los pastores, vamos a ver a los pastores, cada uno siguiendo su propio camino, buscando su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías 56:11 ya lo venía diciendo. ¿Qué dice Isaías 56:11? Y esos perros comilones son insaciables. Qué fuerte que está eso, ¿no? Dice Isaías, menos mal que lo escribió el Espíritu Santo y no yo, si no ya me estarían apedreando por el streaming. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Está fuerte ese texto, Adrián, para que lo pases ahí. Bueno, lo peor de todo no es eso, lo peor es que los pastores no buscaron a Dios, no buscaron su palabra. Jeremías 10:21 dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Debemos entender que así como Jesús fue maestro de Torá, nosotros, por ser sus discípulos, también debemos ser maestros de Torá. En esto consiste el ejercicio de nuestro sacerdocio. Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Debemos tener la motivación correcta para hacer lo correcto. La motivación correcta para hacer lo correcto. Mañana a la mañana a los pastores les voy a hablar de cuál es la motivación correcta. Ahora quiero terminar diciéndoles esto, que hacer lo correcto para nosotros pastores, con la motivación correcta, haciendo lo correcto, ¿qué es lo correcto que debemos hacer? Instruir a las personas en la Torá de Dios. Empezamos diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Para qué están los pastores? Para enseñarles el camino a las personas para buscar a Dios. Para predicarles a Jesucristo, que es la Torá hecha carne, que es el camino de retorno, el camino de Teshuvá, de retorno al Padre. Entonces, ¿cuál es la función? La función nuestra como pastores es instruir a las personas en la Torá de Dios. 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Antes, no solamente voy a rogar por ustedes, antes os instruiré en el camino correcto. Segunda Timoteo 3:16 y 17. El camino correcto es la palabra de Dios, es la Torá completa, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, quiero que quede esto. Voy a tratar de grabar mañana la segunda parte, la que le voy a dar a los pastores en Córdoba, para después
subirla en las redes para que usted pueda ver la segunda parte también, porque voy a hablar sobre la motivación correcta para el ejercicio de nuestro ministerio pastoral. ¿Cuál es la motivación correcta? Pero ya sabemos que durante toda la historia de la humanidad hubo pastores, porque hubo necesidad de personas de personas especiales que puedan conducir de retorno, que puedan llevar de regreso al Padre al resto de la gente. Y muchos lo han hecho incorrectamente, probablemente por motivaciones incorrectas, probablemente por desconocimiento o por cualquier otra razón. Pero nosotros debemos tener en claro cuál es el camino del retorno al Padre, qué tenemos que enseñarle a la gente para que tenga una relación con Dios y viva conforme a su propósito. ¿Qué es lo que debemos hacer? Enseñarle la Torá de Dios a las personas. Porque la palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de buscar a Yahweh. Es el tiempo de buscar a Dios. Y nosotros tenemos muy claro, como estudiosos de las Escrituras, cuál es el camino para retornar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos muy claro cuál es el camino para retornar al Padre. Entonces, ojo con las motivaciones incorrectas y ojo con no estar ejerciendo la función y querer ser respetados como pastores, porque tenemos autoridad. La autoridad es para el cumplimiento de la función. Entonces, cumplir la función de llevar a la gente de retorno al Padre y de enseñarle las instrucciones de vida para que su vida dé en el blanco, y vas a tener autoridad de Dios para hacer eso. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y los llene de paz. Amén.